Es una bendición nuevamente el poder estar en este lugar y poder llevar a cabo el mensaje del Señor. En este caso, pues es el discipulado que constantemente nuestro Padre Celestial nos está brindando los días jueves. Y para mí es una bendición estar acá nuevamente para compartir un tema tan importante como lo es la mansedumbre. Te podría preguntar a ti que estás en tu casita, en la oficina, en el lugar en donde te encuentres. Para ti, ¿qué es la mansedumbre? Sé que cada uno de nosotros tenemos un concepto o tenemos una forma de pensar acerca de la mansedumbre. Y la mansedumbre es un tema bíblico, es un tema que es bien importante y es una característica que debe de estar en todo hijo de Dios. Para continuar, quiero presentarles a mis hermanos que en esta ocasión me van a acompañar en este discipulado. Y está acá conmigo hermana Elvia, está también Josué Aníbal. Hola hermanos, es una bendición poder estar aquí nuevamente para ser edificados y también poder edificar la vida de cada uno de ustedes que nos escuchan donde quiera que estén. Les invitamos a que con esa debida atención pongamos esa dedicación, ese tiempo a escuchar su palabra que nos edifica, que nos alimenta, que cada día siempre nos mantiene, que estemos siempre llenos del Señor. Entonces estamos aquí siempre para edificarles y espero de que ustedes estén ahí en su casita o donde quiera que nos puedan escuchar con el deseo y la pasión por el Señor siempre de poder recibir y escuchar la voz de Él. Es una bendición poder estar aquí nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento de estar en este lugar para poder seguir edificándonos de lo que el Señor cada día nos revela. Amén. Es maravilloso el saber que como hijos de Dios es primordial la característica que es la mansedumbre. Por ejemplo, para todo quehacer o toda responsabilidad que uno lleva a cabo en la vida diaria, es necesario aplicar la mansedumbre. ¿Cómo la aplicamos? A veces cada uno la aplica a su forma de pensar. Pero hoy lo maravilloso es que vamos a ver la mansedumbre acerca de las escrituras, o sea, cómo lo muestra las escrituras, cómo se debe de aplicar esta característica y cómo es. Entonces, como mencionaba anteriormente, que cada uno de nosotros tenemos ciertos criterios o formas de pensar. Incluso yo puedo decir, yo soy manso. Y va a ser raro la persona que diga, no hombre, yo soy bien altivo. No, yo creo que a cualquiera que le preguntamos, disculpe usted, ¿es enojado o es altivo? ¿Qué cree usted que va a contestar, hermanos? Que es manso. Yo soy manso, incluso todos decimos, o sea, nadie da su brazo a torcer. Por eso el Señor pues se hace necesario a través de una transformación, el conocer a la luz de la palabra de Dios lo que es la verdadera mansedumbre. Y para ello vamos a iniciar con las preguntas para reflexionar. Amén. Las preguntas para reflexionar nos dice la número 1. ¿Crees que la mansedumbre es necesaria para tener un mejor estilo de vida? La número 2. ¿Cómo serán las relaciones interpersonales entre hermanos si todos expresaran mansedumbre? La número 3. ¿Se puede aprender a ser manso? Amén. Vemos a la luz de la palabra, como nos está diciendo César, que la mansedumbre es una característica, ¿verdad? Que a la luz de la palabra la vemos y aunque muchos, ¿verdad? Han entendido la palabra mansedumbre, pero al contrario, vamos a decir así, porque dicen yo soy manso, pero sin saber el verdadero significado de la palabra mansedumbre. Pero aquí nos dicen las preguntas que es necesaria en nosotros, es un estilo de vida.
Y es necesaria porque también nos dice que serán mejores las relaciones interpersonales siendo mansos, Así viviendo en la mansedumbre. Sí se puede alcanzar la mansedumbre, podemos ser mansos. Aquí dice la última, se puede aprender a ser mansos. Eso es lo Sí maravilloso, sí ¿verdad? Puede. Que sí se puede. Sí se puede, porque si vemos a la luz de la palabra, esta palabra mansedumbre está en el reglamento de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Es una de las características. Es una de del las fruto del características de los frutos del Espíritu. Entonces, cuando dice se puede aprender a ser manso, sí se puede. Tenemos que esforzarnos por alcanzar esa característica y dar ese fruto, ¿verdad? Porque sí es necesaria en nosotros como hijos de Dios. Amén. Vayamos a las Escrituras en Santiago 3:13 y nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Este versículo nos habla de que nosotros como hijos de Dios debemos de expresar la mansedumbre en nuestra forma de ser. Dice aquí en nuestra conducta. Dice sus obras en sabia mansedumbre. O sea que las cosas que yo hago o todo lo que yo voy a hacer debe también estar con mansedumbre o hacerlo con mansedumbre. Porque sabemos que una persona que es mansa hace todo correctamente. Porque vemos que muchas personas, como decía mi hermana Elvia, tienen un concepto diferente de lo que es mansedumbre. Amén. Creen que es una persona que por ser mansa se queda, no dice nada, Pasivo. pasivo, No le habla. pueden hacer lo que sea Ujú. y no hace nada. Pero realmente una persona que actúa con mansedumbre es una persona que tiene sabiduría. Ujú. En cada momento que debe de actuar, actúa correctamente. Por eso dice ahí sabiamente. entendido, ¿verdad? Por eso es que dice que la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. O sea que nosotros en nuestra conducta nos habla también que debemos de actuar con sabiduría. Debemos de actuar con un entendimiento que como el de Cristo. Y esa sería la persona mansa. Dice, ¿quién es sabio y entendido? O sea, ¿quién sería una persona mansa entonces? El sabio y el entendido. La mansedumbre se muestra, no se dice. No podemos nosotros pretender decir que somos mansos si no, dice acá, no ponemos en práctica el entendimiento, no ponemos en práctica la sabiduría. La sabiduría, ¿cómo se aplica? En todo lo que hacemos Amén. cotidianamente. Ahí aplicamos la sabiduría. Entonces, me decía una joven el día de ayer que publicó en el Facebook una fotografía y alguien se la comentó de una manera negativa. Entonces pasa conmigo y me dice, ¿qué debo de hacer? Ella preguntándome a ver qué debía de hacer ella a ese mensaje. Yo le digo, simplemente no lo contestes, porque las redes sociales no son, o sea, nosotros como hijos de Dios no vamos a estarle sacando plática a alguien que ni conocemos. Eso no es ser sabio. Entonces me dice, ¿y qué hiciste? Le digo yo, no contesté, me dice. Así se hace, le digo, no vamos a ponernos a contender o a pelear. Esa es una característica, la sabiduría. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque cuando actuamos arrebatadamente es donde comienza la ira. Eso significa que no estamos aplicando la mansedumbre. Tú decías algo bien importante. No es porque me quede yo pasivo, sin hacer nada, dejándome todo lo que me digan, aplicando la timidez. No, la timidez no es de un hijo de Dios, aunque muchas veces hay timidez en nosotros, pero hemos aprendido que la timidez hay que dejarla. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios es necesario actuar con sabiduría y con el entendimiento correcto. Entonces, qué maravilloso y qué glorioso saber de que el Padre se interesa en esta característica que nosotros debemos de tener. Amén. Y eso es bien maravilloso. Dice el contenido de la lección: la mansedumbre es actuar con firmeza y verdad.
ante las circunstancias difíciles, dejando actitudes apresuradas y de ira en el momento crucial que se está viviendo. Hablábamos de esta joven. En ese momento quizás cualquiera pudo haber contestado, renegado de algo, porque en ese momento sintió molestia. Pero dice, son momentos cruciales cuando nosotros vivimos, y es ahí donde nuestro comportamiento debe de ser sabio y con entendimiento. ¿Cómo debemos actuar? No es tener tampoco, dice, una actitud de pasividad. Aníbal lo mencionaba. Y ver cómo suceden las cosas sin intervenir ni actuar. Los mansos hablan y actúan en el momento preciso con sabiduría y verdad. ¡Qué maravilloso! Sinceramente me gozo, yo siento algo, dirigido por el Espíritu cuando nosotros no tomamos las cosas arrebatadas, sino que cuando usted y yo estamos pasando circunstancias difíciles, es necesario aplicar las otras virtudes que ya hemos visto. Amén. A través de adiestramientos y discipulados. En este caso, la mansedumbre nos menciona acá que no es actuar con pasividad ni dejar que todo pase sin hacer nada. Sin embargo, dicen que el que es sabio actúa en el momento preciso. ¿Qué significa actuar en el momento preciso? No esperar que hayan resultados. Ajá. No es antes ni después. Es en el momento preciso. Y posiblemente para muchos el momento preciso es ese momento de cólera, donde está encendido el problema o la situación. Ese posiblemente no sea el momento preciso. Ese sería ya pelear o meterse a problemas. Pero en el momento preciso actúa la persona ya con sabiduría, inteligencia. Pero cuando no actuamos así, lo que vamos a hacer es meternos a problemas, porque estamos alterados, estamos airados, ¿verdad? Entonces vemos aquí a la luz de la palabra que la mansedumbre es una característica hermosa que como iglesia todos debemos vivirla, ¿verdad? Es un estilo de vida en nosotros, porque cuando somos mansos, aunque vengan las circunstancias difíciles, en todo tiempo estamos con esa mansedumbre. Esa persona disfruta de paz, aunque haya pasado lo que haya pasado. Yo lo digo porque lo he vivido y he aprendido a ser así. Aunque me digan, ay, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no decís eso? Yo me siento bien con que no diga nada. Me siento bien con que me quedo así. Y de lo contrario siento el gozo del Señor en mí. Entonces, qué calidad y qué maravilloso es vivir en esa mansedumbre que hemos aprendido, porque de lo contrario no estaríamos como estamos ahora. Yo personal en mi vida lo puedo decir, que éramos antes cuando no éramos mansos, cuando no vivíamos en esa mansedumbre, ¿verdad? Cualquier cosita nos daña, cualquier cosita nos llevaba a hacer... Estamos enfermos por no ser mansos. ¿Sí? ¿No? Incluso, aún para las personas que no aplicamos la mansedumbre, aún los días son acortados. Aún resultados emproblemados con todo el mundo. Ustedes se han dado cuenta que hay gente que con todo el mundo vive problemado. Ya hay gente que ha ido a la cárcel por no ser manso. Incluso hay muchos, como dice las escrituras, muchas personas han muerto hablando físicamente también por no aplicar esta característica tan pequeñita pero tan importante para nuestras vidas como hijos de Dios. Voy a leer acá el último párrafo de esta parte. La mansedumbre está acompañada de la humildad. Esto quiere decir que los mansos deben renunciar a todo orgullo. Significa que un manso no es orgulloso. ¿En cuántos de nosotros como hijos de Dios hay orgullo aún a pesar del tiempo, de la edad que tenemos de estar en Cristo Jesús? No hemos renunciado al yo creo, al yo pienso, al yo hago así, al yo aplico esto. Significa que no hay humildad. Dice que el manso, dice que renuncia al orgullo. Tengo un conocido
que él publica en las redes sociales que miren, yo soy humilde y solo la humildad la pone en las redes sociales, pero realmente él no es humilde, porque cuando se trata de obedecer los mandatos de Dios, él no quiere nada. Él tiene más énfasis o prioridad sobre sus estudios académicos. Él no es humilde. Aquí dice, el humilde a la luz de las Escrituras es el sabio y es el entendido, y por eso resalta ahí y dice que muestre por su buena conducta la sabiduría y la mansedumbre. Se muestra en nuestra conducta. ¿Y qué es nuestra conducta, Aníbal? Nuestra forma de ser, mi forma de actuar. Amén. Es nuestra forma de ser, de actuar, de pensar, mi comportamiento, de hablar. todo mi estado físico. Eso es mi conducta. Amén. ¿Qué debemos saber sobre la mansedumbre? Número 1. Jesús es el modelo a seguir de mansedumbre. Jesús. Si vemos de cuando Jesús vino aquí a la tierra, ¿cuánto no pasó? Lo azotaron, le gritaban, ¿qué no le hicieron a Jesús? Y vemos que él en ningún momento gritó o que hizo algo para que lo dejaran de golpear. Él siempre estuvo, como decías tú, César, más antes, humilde. Él nunca tuvo una actitud de desesperación, nunca tuvo ira. No actuó arrebatadamente, ¿no? Amén. No actuó arrebatadamente. Porque comúnmente nosotros, cuando se nos viene alguna circunstancia, algún problema, no actuamos como una persona mansa. Porque yo puedo tomar una decisión, pero si la mansedumbre no está en mí, puede ser una decisión incorrecta. Entonces Jesús, al tener la mansedumbre, siempre sus decisiones eran correctas. Siempre anduvo recto. Nunca se desvió, nunca hizo algo indebido por la mansedumbre. Porque él siempre andaba con sabiduría, con humildad y nunca, como decíamos, nunca se airó. Amén, excelente. Para ser una persona mansa, debes estar dispuesto a honrar y servir a los demás, aunque esto signifique desventaja para ti mismo. Ejemplo de Jesús en el huerto de Getsemaní y Moisés clamando para que el pueblo no fuera destruido. Jesús dijo en Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús fue un hombre modelo que nunca encubrió el pecado ni la injusticia. Fue manso, pero no se dejó influenciar de los demás. Leemos en la Biblia cómo enfrentaba a los fariseos con la verdad y no se intimidaba con las acechanzas de ellos. Vemos aquí en este párrafo, ¿verdad?, que para ser una persona mansa debes estar dispuesto a honrar y servir a los demás. Amén. Y aquí dice, y aunque te parezca que es una desventaja, porque podemos decir, pero yo cómo voy a servir, pero yo quiero que me sirvan. Yo quiero estar en lugares altos. En lugares altos. De prestigio. Quiero sentirme aquella persona elogiada, honrada por los demás y que otros me sirvan, pero no hacerlo yo. Entonces aquí encontramos el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Donde dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesucristo es el gran ejemplo por excelencia entre nosotros, y entre nosotros está y vive en nosotros por excelencia, y que desde antes de su plan eterno, ¿verdad?, él se propuso a conformarnos para que nosotros llegáramos a ser como él, y por eso nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es el modelo, el gran modelo por excelencia que tenemos. Y viendo en este párrafo que estamos viendo aquí, donde nos sigue diciendo, ¿verdad?,
que aprendamos de Él. Y también dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, lo que te decía hace un momento, ¿verdad? Que una persona mansa, una persona que no se altera, aunque tenga dificultades, aunque tenga problemas, esa persona descansa en el Señor. Siempre está en paz. Siempre está en paz, no se le va el sueño. Esa persona se acuesta y duerme feliz porque su alma está no tiene descansando enemigos, en el o sea, no tiene enemigos porque los provoca, porque de hecho como hijos de Dios tenemos enemigos, pero Amén. no en este tipo de problemas. Amén. Y nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es llevar el yugo? Debemos de esforzarnos por tener esa característica y vivirla como Él quiere que la vivamos, ¿verdad? Porque para muchos dejar el orgullo es duro, porque el orgullo, la persona que dice, yo soy manso, pero dentro de su corazón hay orgullo. Quiere ser solo él, que solo él sabe todo, que a él nadie lo dirija, que a él nadie, y hasta se atreven a decirle, ¿y tú qué sabes? ¿Y tú qué me vas a decir? Porque creen que saben, como dicen, sábelo todo, ¿verdad? Pero aquí vemos en esta parte que nos dice, llevad mi yugo. Debemos de llevar el yugo del Señor siendo mansos, siendo humildes. De Cristo. El entendimiento de Cristo, dejarnos enseñar por los demás. Yo he aprendido eso. César me decía un día, la voy a enseñar, a que algunas palabras no las dice bien, yo la voy a enseñar, está bien, yo me dejo enseñar. Aprendía de otra joven que me decía también, yo la quiero enseñar, que usted aprenda esto, está bien, yo quiero aprender. Entonces, aquí dice, llevad mi yugo. Llevar el yugo es de ser enseñable, ser obediente, ¿verdad? No a la voz de César, sino que a la voz del Señor, hablándome a mí, diciéndome, la voy a ayudar, yo quiero que aprenda, yo quiero... Pero hay personas que no quieren ser así. La persona que no es mansa, luego dice, ay, ¿qué me va a enseñar él? ¿Qué voy a aprender de él? Entonces, es un mandato del Señor. Vemos el ejemplo de Moisés, dice, clamando por el pueblo, ¿verdad? Y era el que dirigía al pueblo, pero en él había mansedumbre. Vemos ese ejemplo tan maravilloso, lo que encontramos en este párrafo aquí. Jesús fue un hombre modelo que nunca encubrió el pecado ni la injusticia. Fue manso, pero no se dejó influenciar de los demás. Tampoco, ¿verdad?, se dejó influenciar ni se dejó humillar de los demás. Estaba determinado. Porque la mansedumbre no es que yo sea miedosa. La mansedumbre no es que yo sea débil, ¿verdad? Que ya me hallaron el lado débil y que conmigo quieren hacer todo. En el momento preciso debemos actuar con sabiduría. Amén, y hablar con verdad. Acercarnos a las personas, ¿verdad? Cuando como Jesús lo hizo. A Jesús quisieron, ¿qué? Decirle, si eres hijo de Dios, haz que esto. Quisieron hacerle de todo. De todo. Pero él siempre tenía una palabra de sabiduría y salía siempre donde los dejaba ubicados, los corregía y no causaba daño, no causaba enojo en las personas, no causaba rencor, sino que de lo contrario decían, pero ¿de dónde tiene tanta sabiduría? Causaba transformación a las ¿de personas. ¿De dónde tiene tanto? Entonces esa mansedumbre que del Padre viene hacia nosotros es la que debemos nosotros aplicar a nuestra vida. Que cuando tengamos algo, ¿verdad?, que esté en contra de nosotros, buscar el momento preciso, la sabiduría del Señor. Yo le he dicho al Señor, Señor, dame sabiduría. Y en el momento preciso que yo tenga para dar el consejo, que las personas no se alteren, sino que escuchen y que entiendan lo que les voy a decir. Gracias a Dios en mi familia he venido logrando cosas que de lo contrario decía yo, pero si le digo esto me va a decir, ¿saber qué? No, lo he logrado porque estoy aprendiendo a eso, a humillarme delante del Señor. A humillarme delante del Señor y decirle que Él me dirija, que me dé sabiduría. Eso es lo que Él quiere, ¿verdad? No nos debemos dejar intimidar de las personas porque van a decir, este es miedoso, le puedo hacer tal cosa, o es débil. No, en el Señor somos fuertes, en el Señor somos capaces de salir hacia adelante mostrando esa mansedumbre.
Amén. Muy correcto lo que usted dice y revelación del Señor, porque la mansedumbre realmente no es una palabra simplemente, sino que es algo integral. Amén. Como usted decía, no es porque ahora somos convertidos a Cristo nos vamos a dejar. No, las características y virtudes tienen que estar en nosotros, pero sobre todo una determinación como Jesús para actuar en mi familia, que con las personas, en mi trabajo, en la escuela, colegio, en todo lugar, porque en todo lugar debemos aplicar Amén. la mansedumbre. Y lo que el versículo que usted leía también, en donde dice Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde, pero esta palabra dice de corazón. O sea, se puede ser manso y humilde de labios, de apariencia, pero no de corazón. Cuando es de corazón, una característica que yo he visto es la humildad. Cuando una persona es humilde, esa persona se deja transformar. Pero cuando una persona solo dice que es humilde, nada más, pero en su accionar le vemos su actitud, sus gestos, sus decisiones, eso significa que esta persona no es mansa, es mentira. Entonces es muy importante tomar en cuenta la palabra de Dios y cada versículo, cada revelación que el Padre nos muestra a través de las Escrituras, y tomar en cuenta si en realidad estamos nosotros actuando en nuestra forma de ser con humildad, con la humildad que Cristo dice que aplicó. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Continúa diciendo, muchos han equivocado el concepto de la mansedumbre, acá está, y siempre han creído que los mansos son personas muy apacibles, que pasan por desapercibido todo lo que sucede a su alrededor, que se dejan de todos y no se defienden. Esta actitud no es de un manso, sino alguien carente de valor. El Evangelio del Reino nos enseña a tener un carácter firme, un carácter sólido, con identidad y libertad de expresión. O sea, no estamos hablando de la libertad de expresión que aplican allá que en el Congreso, no. Acá estamos hablando de una libertad de expresión con sabiduría y con entendimiento, no para hacer relajo como algunas personas utilizan la libertad de expresión. Cierto, tenemos libertad de expresión, pero en el orden correcto. Amén. Y acá nos habla las características. Es una persona firme, una persona sólida y que tiene identidad. Amén. Jesús, a pesar de lo que le dijeron continuamente, Jesús se mantuvo firme. Por eso dice, es una persona que no se deja influenciar. Amén. Cierto, soy manso, pero no porque ahora me dijeron, mira tal cosa, ahora ya me hicieron cambiar de fe, de pensamiento, de forma de pensar. No, el Hijo de Dios dice, va a actuar en el momento preciso, pero sobre todo sabe y tiene identidad. Amén. Amén. La identidad proviene de Cristo. Amén. A la luz de la palabra, las cualidades de este carácter las vemos en el sermón del reino. En este caso dice, o del monte, en otras palabras. Moisés es otro ejemplo de la mansedumbre que leemos en las Escrituras. En Números 12:13 dice, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Las Escrituras lo catalogan como un hombre muy manso. Entonces nos damos cuenta, Moisés es un ejemplo de mansedumbre. Hermana Elba mencionaba, y las Escrituras lo mencionan, que Moisés intercedía por el pueblo. Él oraba, él rogaba. ¿Qué persona mansa va a interrogar o va a poner su cuerpo o va a dar su vida por otras personas? No. Y aún siendo rebeldes. Y aún siendo, exacto, y aún siendo rebeldes. Por eso dice, mencionábamos anteriormente, que dice que el manso está dedicado a servir y no importa si a él no le dan valor, al final quien le da el valor es el Señor. Y el Señor realmente es una persona que no nos ha puesto en esta tierra que más para padecer o para soportar, no, sino es para disfrutar una vida llena de tranquilidad, porque la mansedumbre eso produce
tranquilidad, da paz, pero sobre todo da un regocijo de saber de que lo que nosotros hacemos proviene del corazón. Amén. Amén. Dios identificó a Moisés como un hombre que poseía la mansedumbre y la expresaba. La poseía y la expresaba. Es muy importante. Hay algo bien importante que nosotros debemos de saber. Que Dios nos ha dado esa virtud, pero es importante que la pongamos en práctica, la mansedumbre. ¿Por qué? Porque muchas veces no actuamos en el momento preciso. Muchas veces no hacemos cuando deberíamos de hacer. Cuando Dios ya nos ha dado, por eso dice, y no nos ha dado espíritu ¿de qué? De cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. Lo aplicamos a la característica de la mansedumbre. Entonces, a veces nos quedamos callados cuando deberíamos de actuar. A veces nosotros nos dejamos cuando deberíamos poner orden a través del diseño que Cristo nos ha mostrado. Es necesario que el carácter de un cristiano tenga mansedumbre para poder enfrentar, tolerar y salir victorioso de cada circunstancia que se le presente en la vida. En una ocasión había un problema, pero el problema lo tenía un mi familiar, o sea que yo también era parte de eso porque era mi familiar. Entonces llega un familiar y me dice, anda tú. Porque como ya conocíamos a la otra persona, que por eso dice acá, que es necesario que el carácter del cristiano tenga mansedumbre. ¿Por qué? Porque si no tenemos mansedumbre en una circunstancia esa difícil, no la puedo resolver. No la puedo resolver. ¿Será que se puede resolver ira con ira? Pleito con pleito. Lo que va a ir a hacer es a causar más problemas. Más problemas, incluso Como hasta la dicen muerte. Dice que el refrán, ¿verdad? Es ir a echarle más tuzas al fuego. Ajá, más leña al fuego, tuzas. Una persona papel, que lo no que tiene sea. esa característica, no, ni que le digan, anda tú porque vos sí podés o tú sí puedes. Es que hay personas que de la nada, o sea, tal vez mi problema es y la gente arma un problema de donde no hay. Es exagerado. Que sucede en el mundo es normal, pero ¿creen que es normal que suceda dentro de la iglesia? No es normal. Entonces Dios nos lleva a una transformación. Amén. Vamos a ver las características de los mansos. Acá está la respuesta. Si tú que estás viéndome, yo, Aníbal, hermana Elvia, hemos creído que hemos estado aplicando la mansedumbre y creo que en algunas situaciones las hemos aplicado, pero acá están algunas de las virtudes o características de una persona mansa. Número 1, no son personas que se dejan de los demás. Hasta ahí está bonito, ¿verdad? Porque cualquiera dice, yo no me dejo, entonces, ¿qué? Tengo esa característica, pero no, acá lo cambia todo. Sino que enfrenta las circunstancias difíciles con sabiduría. La respuesta está, ¿será que no te dejas de los demás, pero actúas con sabiduría ante las circunstancias difíciles? Entonces, hasta ahí, o sea, completamente, si hacemos eso, estamos aplicando parte de la mansedumbre. 2, se deja enseñar por Dios. Recordemos que en las escrituras encontramos mandatos. ¿Qué más encontramos en las escrituras? Estatutos. Preceptos, estatutos, ¿qué más? Leyes, directrices. Leyes y directrices. Eso es lo que el Padre nos muestra y eso debemos, dice acá, el Padre nos lo enseña, lo estamos obedeciendo y se deja enseñar. Tampoco es escucha los mandatos o escucha a Dios, porque yo puedo escucharlo. Y muchos nos hemos preguntado y hemos dicho, el Señor me habló a través de un sueño. Dios me habló a través de una revelación, de una visión. A todos en algún momento Dios nos ha hablado. Pero la respuesta sería, ¿será que me he dejado enseñar a través de ese sueño, de esa revelación, de esa palabra? ¿O solo la escuché, la recibí, pero nunca apliqué nada? Entonces significa que es mentira, que soy manso. Una persona mansa recibe consejo. Amén. Porque yo al actuar con mansedumbre, sé que lo que me está diciendo es bueno, porque estoy actuando con sabiduría.
Pero si yo voy a resolver un problema y voy al problema sin actuar con sabiduría, como decía mi hermana Elvia, lo que puedo provocar es un pleito más grande. Entonces yo al recibir consejo, me edifico más. Un ejemplo sería que hoy llegó mi abuelo a la casa, ¿va? Y yo tengo una maña, podríamos decirlo así, de que me gusta chupar mucho dulce. Entonces me dice mi abuelo, mira, deberías de dejar de chupar mucho. Te van a picar los dientes. Y me explicó, y vine yo, tiene razón, dije yo, porque en eso voy a llegar yo grande y sin ningún diente. Entonces, con placa. Ajá, es un consejo, lo vemos tan pequeño, simple, insignificante. Pero yo al tomarlo y lo pongo en práctica, sé que me va a edificar y me va a servir algún día. Entonces ahí es donde yo debo de probar si realmente tengo una actitud de alguien manso, porque yo al recibir ese consejo también puedo ir y enseñarlo, no solo quedarme con él. Y esa característica y el ejemplo que tú estás dando es bien claro. Porque, digamos, ¿qué viste tú ahí en esa enseñanza? Viste que a ti te conviene, o sea, que es un beneficio para ti. El detalle es esto: cuando Dios a nosotros nos habla en términos que se trata de mi vida, de ordenar mi vida, pareciera que no le encontramos la gracia o el resultado que podría tener, por eso no lo aplicamos. Pero si supiéramos que, como lo que te dijo tu abuelito a ti, te va a pasar, vas a cuidar tus dientes, nos daríamos cuenta y decimos, sí, ahorita vivo eso, estoy haciendo eso, pero más adelante me va a perjudicar, entonces cambiaríamos de opinión, pero no logramos verlo de esa manera. Entonces es bien importante que como hijos de Dios lo veamos así tan clarito. Por eso dice, quien es sabio y entendido, lo que nos ha faltado es el entendimiento, porque no entendemos. O sea, como decimos, pareciera que nos hablan en inglés, en quechí, en qué más, en chino, así solo hablan, pero no entendemos nada. O sea, que lo que nos ha faltado es entendimiento. La otra característica dice, son herederos de la tierra y así dice, ¿verdad? Son herederos de la tierra y se recrearán en abundancia de paz. Esa es otra característica bien importante, que nosotros debemos de hacer parte del reino de Dios de nuestras vidas. Vivimos en el reino de Dios, pero muchas veces pareciera que no vivimos en el reino de Dios. En ocasiones nos comportamos como gente desconocida a través de nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestra forma de pensar. Pareciera que no fuéramos herederos del reino de Dios. Y acá dice, hacen parte, dice acá, son herederos de la tierra y se recrearán en abundancia de paz. La otra característica, son humildes de corazón y no orgullosos. Acá vuelve a aclarar, de corazón y no orgullosos. Hablan y actúan en el momento preciso con sabiduría y verdad. En muchas ocasiones, a veces nos ha tocado no hablar en ese momento, sino que en otro momento. ¿Por qué? Porque en ese momento, como decimos nosotros, pareciera que no es el momento. A veces tenemos que ser guiados por el Espíritu del Señor. No, a veces es necesario ser guiados por el Espíritu de Dios. Sí. ¿Para qué? Para no causar problemas. Estas son las características que debemos de tener como hijos de Dios, como personas mansas. Dios nos pide en su palabra que nos vistamos como escogidos de Él, de humildad y mansedumbre. Vamos a las escrituras en Colosenses 3:12 y nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vemos cuántos frutos tiene actuar con humildad, porque vemos que dice, Dios nos pide en su palabra que nos vistamos como escogidos de Él. El Señor nos escogió, y si el Señor escogió una persona, no va a escoger a alguien que no tiene sabiduría, pues. Entonces yo, al tener sabiduría, humildad,
paciencia, misericordia, que voy a actuar correctamente. Porque estamos hablando de que cuando alguien recibe un consejo, lo toma y lo pone en práctica. Yo, al ser manso, lo voy a hacer. Pero si yo lo hago sin el entendimiento correcto, solo voy a decir, está bien, lo voy a hacer, pero ahí lo voy a dejar pasar. Dice, escogidos de él de humildad y mansedumbre. O sea que el Señor quiere a una persona que tenga estas características. Yo puedo decir, yo soy escogido por Dios, pero vemos que su actitud no es la correcta. Su actitud no es la de un hijo de Dios. Así como Dios se reflejó con Cristo, nosotros debemos reflejar a Cristo también. Amén. En el caso tuyo, ¿verdad? Por ejemplo, tú te has determinado en este caso obedecer a Dios, porque a tu edad, digamos, tu asunto fuera el estudio, el jugar, desinteresado totalmente del reino de Dios, o de expandir o ser parte de la gloria del Padre. En cambio, tú has decidido, o sea, hay una característica, has entendido, y lo que Dios manda es que nos mantengamos en ese entendimiento. Y hemos visto que en el transcurso de que tenés de estar en Cristo, que gracias a Dios desde pequeñito, cómo Dios te ha ido dando sabiduría. Porque la sabiduría también se va adquiriendo conforme el tiempo y el proceso, la edad. Recordemos la vida de Jesús, ¿verdad? Crecía, dicen, en sabiduría, en estatura. Él iba creciendo y automáticamente iba aumentando su sabiduría. Lo hemos visto en tu vida, pero ¿por qué? Porque tú quieres ser parte de lo que acá dice. Son herederos de la tierra. Entonces son virtudes y son características las cuales el Padre escoge, elige y asimismo Él da. Amén. Las personas mansas son las que aceptan a las demás con amor y les corrigen sus faltas con humildad y mansedumbre. Efesios 4:2. Por esta razón logran que las personas cambien las actitudes negativas por positivas, porque han sido corregidos con mansedumbre. Vemos aquí en este versículo que las personas mansas son las que aceptan a las demás con amor y les corrigen. No ven sus errores, ¿verdad? Porque una persona que es mansa es lo que va a tratar de hacer, como escuchaba en una enseñanza yo de un siervo, ¿verdad? Que no veas los errores de los demás, sino que veamos qué necesidad tiene esa persona, cómo es su estilo de vida, cómo está viviendo, si dice es cristiana, ¿verdad? ¿Qué relación está teniendo con el Señor? Pero muchas veces a lo que vamos es a ver los errores, ¿verdad? De las personas. Una cosita hace y luego criticamos, juzgamos, acusamos, sin darnos cuenta cómo está su vida con el Señor. Pero una persona que con humildad acepta, dice, a esa persona, y lo que hace es que llega ante ella con amor y la corrige. Yo le decía a una persona, si amas, aconseja, si amas, corrige, porque cuando hay amor, eso se hace. Cuando aconsejamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, es porque las amamos, porque no les queremos ver el mal. Y lo mismo debe de ser con otras personas, no que porque ellos son mis hijos, a ellos sí los aconsejo, sino que con los demás, dice, que tengamos esa característica del Padre en nosotros, porque a eso fuimos llamados, para eso fuimos llamados. No somos llamados solo para tener a nuestro Padre como mi Dios, como mi Padre, porque muchas personas creen así. Fui llamado a ser hijo de Dios y soy hijo de Dios, pero sin tomar en cuenta las características de nuestro Padre Celestial en nosotros. Fuimos llamados a poner en práctica lo que Él nos ha dejado, sus mandatos. ¿Para qué? Para que seamos perfeccionados.
En ese proceso vamos siendo perfeccionados y alcanzando estas características que ahora muchos discípulos de Misión Cristiana del Calvario hoy pueden decir: yo antes era así, ahora ya no soy igual, ahora ya he cambiado muchas cosas. ¿Qué ha venido haciendo el Padre en nosotros? Perfeccionándonos. Amén. ¿Qué ha venido haciendo Él en nosotros? Logrando su propósito, el propósito de Él en nosotros. Y podemos testificar, quizás todos tenemos testimonio de decir cómo era yo. Yo me alteraba, yo me enojaba, pero ahora hablo en el momento preciso. Ahora no soy así, porque eso es lo que Él quiere. Yo fui llamada no a verlo a Él como solo mi Dios. Tú fuiste llamado también no solo a verlo como Dios, sino como mi Padre. Pero mi Padre, ¿qué quiere de mí? Obediencia. Obediencia. Amén. Que entienda qué es lo que Él dejó en sus mandatos. En ese, como decimos, ¿verdad? En ese paquete, en ese listado de esas características. Porque dice un versículo: y por sus frutos los conoceréis. Por los frutos nos conocerán. Y no es necesario que yo vaya a decir: yo soy humilde. Quizás porque no me baño, porque no me arreglo, porque no me cambio de ropa. No es esa la humildad, ni es esa la mansedumbre. Es dejadez. Sino que las personas digan de nosotros: esa persona no se mete en problemas, esa persona es apartada del mal, porque eso debe ser, apartarnos del mal. Muchas personas no es con ellas el asunto y luego corren a meterse donde no debe, ¿verdad? Ahí luego llegan y, como dicen, a parar la orejita y ya empiezan: aquí está bueno esto. Ellos son buenos. Pero una persona mansa, una persona humilde Es dice: prudente. esto no va conmigo. Amén. Se aparta del mal. Entonces a eso fuimos llamados, a que llevemos ese yugo que dice Él, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros. Gracias, hermana Elvia. Pareciera chistoso todo lo que usted dice, o gracioso, Gracioso, pero es real, verdad. es la verdad. Entonces, qué importante tomar en cuenta cada detalle, o sea, Dios a través de la iglesia nos edifica y nos lleva a la transformación. Entonces, meditaba yo sobre, digamos, el proceso que ha tenido la iglesia. Y qué bonito porque, por ejemplo, ¿cuántos hermanos se han acercado y han cumplido lo que acá dice? Han venido conmigo, han venido con usted, con Aníbal, a corregirnos algo. ¿Cuánto de ello obedecimos o lo aplicamos o decidimos corregir, cambiar de conducta, cambiar de actitud? Si lo hicimos, qué glorioso. Pero ¿cómo lo recibimos? O sea, por el otro lado sería: pero ¿de qué manera hemos recibido esa corrección? ¿Será que, digamos, mi hermano lo hace por fastidiarme? No, porque me ama. ¿Ustedes creen que si nosotros no le importamos, o sea, cuando nosotros no le importamos a las personas, nadie se acerca a nosotros? Puede estar pasando situaciones en mi familia de todo, o en mi vida, y yo ni me doy cuenta. Pero qué maravilloso cuando hay una persona que se acerca a mí, se acerca a usted y nos corrige, nos da a conocer lo que está pasando, uno muchas veces sin saber, porque nos ama. Entonces, han visto que cuando lo hacemos imprudente, decile vos, hombre, decile vos, hacelo vos. Cuando uno estaba en la escuela o estudiando y no tenía esta característica de valor, de determinación, todo se hace tras espaldas, ¿verdad? Entonces, como hijos de Dios, no, todo lo contrario. Yo he aprendido que si hay que corregir, hay que hacerlo, pero también en la iglesia se muestra el grado de interés del querer cambiar, el querer ser transformado. Y eso es una gran bendición, que Dios está interesado por nuestras vidas, porque Dios incluso Él se interesa de cosas tan pequeñas y nos corrige. Entonces, la enseñanza del día de hoy, o el discipulado del día de hoy, nos lleva a eso, a ser personas mansas. Tanto, digamos, nosotros como tú que estás viendo, como los que están detrás de la cámara. Dios a todos nos quiere llevar a que vivamos con esta
característica el ser mansos, porque es una característica que nos va a llevar ahí sí que a una transformación gloriosa y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice el último párrafo: todo cristiano debe de expresar el poder de Dios a través del fruto del Espíritu, y la mansedumbre es uno de ellos. Cuando aprendamos a expresar este fruto, nuestro carácter como hijos de Dios y ciudadanos del reino será más firme y más sólido. Más firme y más sólido. ¿Qué significa? Que nada ni nadie nos va a desbalancear, nos va a mover, aunque vengan vientos, dice la palabra de Dios, tormentas, nada nos va a mover, pero es necesario que pongamos en práctica esta característica, porque a raíz de la práctica nos vamos a perfeccionar en lo que es la mansedumbre, y esto nos convierte en discípulos sólidos y determinados. Creo que ya es tiempo y creo que también nos hemos edificado. Amén. Y qué glorioso también el que hoy pudiésemos compartir o hayamos compartido esta enseñanza. Yo me edifiqué escuchando a Aníbal sus ejemplos, de igual manera a usted, hermana Elvia, y creo que también así lo hizo la iglesia, que estamos viendo esta enseñanza en este momento. Y sigamos conectados, porque es necesario que la iglesia no se desconecte del proceso de transformación. Hermana Elvia, diríjase ya en unas pocas palabras para concluir este discipulado. Amén. Amén. Excelente todo lo que hemos aprendido, recibido en este momento, y damos gracias al Señor, y así bendecimos a la iglesia y la animamos nuevamente a tener esa pasión por el Señor, a seguir siendo edificados, siendo llenados. Siempre digo esta palabra, a que estemos hambrientos por el Señor, no de hambre de comida, ¿verdad?, material, sino que de hambre espiritual por el Señor. Cada día nos edificamos y les bendecimos, iglesia, personas que nos escuchen donde quiera, familiares, no sé si nos pueden escuchar donde quiera que estén, les bendecimos, y que cada uno vaya poniendo de su parte la búsqueda al Señor, y se va a dar cuenta que estar en el reino de Dios, que ser personas como Dios está formando a la iglesia cada día con esas características, es algo maravilloso, es precioso y es lo más valioso que podemos tener estando en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.